Hola, hola. Buenas, ¿cómo andan? Probando. A ver si sale el sonido. Creo que sí, ¿eh? Me estoy escuchando con un poco de feedback. Bien, buenísimo. Debe haber como unos entre 5 y 10 segundos de feedback Sí, hay. eh, en YouTube. Pero bueno, hola a todos. Eh, tenemos más éxito por YouTube que por el Meet. Pero el Meet está más que nada para el que quiera hacer alguna consulta o algo, hablada o compartiendo la pantalla, ¿sí? Sí. En el caso de que alguien tiene alguna consulta y demás, lo podemos hacer por ahí. Y compartir incluso su pantalla y ver cosas, Sí. eso podemos llegar a hacerlo ahí, pero no es necesario. Nosotros tenemos el acceso a los dos chats y vemos todo lo que pasa. Hola Alma, hola Julián. Bueno, me voy a sacar la cucaracha, como dicen los periodistas de la tele. Cuando veamos ahí, está Fernando por este lado, admitimos, buenísimo. Bueno, seguimos ahí como a la espera, un Tenemos poquitín, Alma, todavía no Mariano arrancamos, en YouTube. buenísimo. A Fernando acá, que estaba preocupado, Fernando, porque no veía el Meet. Lo que pasa que esto, ya que estamos haciendo tiempo, vamos a explicarles. Vamos a hacer tiempo. Vamos a estirar el aire. Esto es materia 4. Como no había muchos cursando la materia 4, en realidad son 12, 13, lo expandimos a lo que están haciendo la materia 3. Entonces, el link de Meet lo ven lo de la materia 4, pero YouTube está abierto para todo el mundo. Exacto, sí. Sí, la idea es, si hay gente en otras materias que también se prendan si quieren, y vamos a darle prioridad a lo que son las consultas de la materia en cuestión, pero por ahí hay otras consultas y las podemos resolver también en el momento. ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien ahí? El audio para todos les llega bien. Si tienen Fernando, ¿escuchás bien? algún tema, nos avisan, tira ahí en el chat o algo y vamos viendo de hacerlo. Fernando no escucha. Fernando dice que no escucha. A ver, yo voy a ver si... Yo me escucho acá, No pero esto por escucho ahí... nada. Los chicos de... A ver. Ah, no, ya sé. Sos vos. Fernando, ahí estás. Ahí me tenés que escuchar. Sí, si no eras vos, Fernando, éramos nosotros. Tranquilo. Estaba más preocupado por YouTube y el vivo que por el Meet. Es por eso. Tenía Suele pasar. muteado el... En las mejores familias. ahí estamos. Perfecto. Bueno, ahí vamos. No, decíamos que si viene gente de otras materias y no llegamos a tener consultas para abarcar todo el webinar, digamos, de la materia en cuestión, y viene gente de otras materias, también son bienvenidos y vamos resolviendo todas las consultas que se puedan en vivo también ahí. Bien. Empezamos con la teoría. Arrancamos con algunas preguntas que fueron mandando los chicos al chat. Sí. Al chat, a la encuesta, ¿no? Para tratar hoy. Ahí yo las Viene el abro, audio, si querés. genial. Y Carlitos, ¿cuándo reiniciamos actividades? Yo me acuerdo que había una de esas. El 14 de agosto, lunes 14 de agosto, se abre la materia 5. Hasta ese momento tienen para ponerse al día con todo lo demás. Exacto. Y 14 de agosto podríamos abrirlo antes, ¿sí? Eso es como para si tuviéramos que seguir las fechas del cronograma, ¿sí? Nosotros venimos como adelantados en el tema de las materias, o sea, vamos generando el contenido por adelantado, obviamente, y podríamos llegar a liberar. No podemos liberar absolutamente todo, ¿sí? Hoy por hoy, pero sí podemos llegar a liberar un poco antes esa materia, ¿sí? Y aparte por una razón Me bajé el mic, pedagógica. perfecto. Bueno, sí, por ahí suena mejor por YouTube. Sí. Puede ser. Sí, la idea es hacer todo por YouTube. Buenísimo. Sí, el Meet lo dejamos abierto por si alguien quiere hablar y mostrar alguna cosa. O sea, van a estar siempre los dos disponibles, pero por lo general el sonido está un poco mejor, lo maneja un poco mejor el YouTube en ese sentido. Así que
Entonces, bueno, la idea de... Pregunta 1 ya está. Pregunta 1 ya estaba, que tenía que ver con el tema de cuándo se retomaban las actividades. 14 de agosto o avisaremos, quédense tranquilos. Bien. Después, había una consulta ahí que ya que estoy, voy a ver si muestro por acá. Claro, tenía que ver con el orden, ¿sí? En esta materia nosotros cuando empezamos a charlar de algoritmos, empezamos a ver el orden de ejecución, este concepto de la O, la otra letra griega que ahora no me acuerdo el nombre. La idea no es ponerse muy manija con este tema, sino, sí, no sé si era... Carol. Sí. No, Carolina. Omega era la otra. Sí, Omega. Básicamente la idea atrás de esto, creo que hubo como una confusión en, al menos para esta persona que hace la consulta. En la consulta, no sé si la querés leer, Carlitos, como para que se entienda de qué estamos hablando. La consulta dice, hola, no puedo entender el concepto de la notación matemática para los tiempos de ejecución. Cuando mencionan en el mejor de los casos está en el orden de n, o en el peor de los casos está en el orden de n por logaritmo de n. El peor de todos los casos no sería n. ¿Qué sería la notación que está más alta en la lista? Espero se entienda mi pregunta. Bien, vamos a ir revisando un poco ese concepto y voy a ver si puedo mostrar la filmina. Pero sí, es real. O sea, la peor, digamos, en la escala, digamos, en el orden, sí, n al cuadrado es la peor de todas. Por ahí lo que no se entendió es qué es lo que yo estaba expresando. La verdad no me puse a revisar de nuevo lo que dije por ahí en la teoría y demás. Pero básicamente es un tema de peores escenarios o mejores escenarios en el tema de la ejecución y el tiempo de ejecución. Es verdad lo que dice Carolina, ¿no? Carolina, sí, no que n al cuadrado es la peor de todas en la escala. O sea, déjenme mostrar rápidamente, me voy a cambiar acá. Vamos a ver si puedo mostrar. Igual tengamos en cuenta que es un concepto muy teórico. Ahí está, ahí tenemos la filmina. Le voy a maximizar a ver si puedo. Slideshow. Ahí está, buenísimo. Entonces, fíjense. ¿Sale bien ahí? Sale bien. Sí, perfecto. Perfecto. Estoy haciendo alt tab y me voy a otro lado. Salió. Cuando estoy acá. Me voy y se va. Bueno, ahí. No, para atrás. A ver si sale de vuelta. Bueno. Si no sale, lo volvemos a chequear. Había salido. No, pero... El camarógrafo, qué mal el camarógrafo hoy. Vamos a ver. No, cuando se va el control de... Se fue a otro lado, me parece. Acá está, ahí está, se perdió eso. Cuando se fue pantalla completa lo perdí. Bueno, ahí está. Pará que no se ve todavía. Sí. Fíjense, ese es el orden. Digamos, el primero... Ahora sí. El primero que tenemos ahí abajo, ¿sí? Orden de 1 es el mejor de todos, es un solo paso. Logaritmo de n, logaritmo n es el que le sigue en orden, después n es el otro, después n por logaritmo de n, que es lo que viene en la pregunta que hacía Carolina, y después n al cuadrado. Ahora, ¿la diferencia cuál es? O por ahí lo que en la consulta Carolina trataba de expresar. El orden es este, o sea, es mucho peor estar en n al cuadrado que en n logaritmo de n. Posiblemente cuando yo expliqué algo, como estamos hablando de el peor de los casos o el mejor de los casos, la O se utiliza para identificar el peor de los casos, en el peor escenario de mi algoritmo. Para eso se utiliza la O, es el peor escenario del orden de ejecución. Ahora, esta letra que es gamma es la que se utiliza para el mejor de los casos, que es exactamente lo mismo. Fíjense que las escalas son iguales. 1, después logaritmo de n, después n por logaritmo de n y después n al cuadrado. El orden es el mismo, pero esta letra griega, la gamma, es la que se utiliza para especificar el mejor de los casos, el mejor escenario.
posiblemente cuando yo estuve hablando se interpretó como que estaba diciendo que la o en algo particular, diciendo el peor de los casos posibles, y por ahí hubo alguna confusión, pero básicamente eso es, digamos, las dos notaciones. Las escalas son las mismas, lo que cambia es la letra que se utiliza. La O es para identificar el peor de los casos, esta letra griega es la gamma para el mejor de los casos, y después hay otra que sería esta, que es theta, la voy a decir en inglés para que nadie se ría, y que básicamente la escala es igual, pero esto tiene que ver con el tema del promedio, ¿sí? Omega, ahí está. Exacto. Nos dice Fernando ahí en el chat. Perfecto. Así que sí, cuando nosotros estamos hablando del peor de los casos, estamos hablando de O y del mejor de los casos. El que en realidad por lo general va a importar es el... ¿Esa no es omega? Sí, puede ser omega. Sí, eso es omega. La O es omega. Gracias que sé inglés. La O es omega. Sí, la O es omega. La otra no sé, no me acuerdo. La O puede ser omega. Puede ser que la O sea omega. Tenés razón, porque no es alfa. Esta no sé cuál es. Esta es... esta de acá creo que es tita. O zeta. O algo así. Zeta, esa es zeta. Zeta. Sí, T-H-E-T-A. Así que... espero se entienda. No sé si me estoy enroscando demasiado con la explicación. Es un concepto teórico. El concepto es teórico. Es básicamente... si lo tenemos que traducir a algo que no sea tan teórico. En la práctica, ¿para qué sirve? En la práctica lo importante es poder darnos cuenta si nuestro programa, nuestro algoritmo está ejecutándose en bucles, un bucle dentro de otro, y qué tanto está ejecutando dependiendo del tamaño del problema que estamos resolviendo. Supongamos que tenemos que recorrer una búsqueda, por ejemplo, que es lo que estamos viendo también en esta materia. Una búsqueda en una agenda, que es una búsqueda secuencial, lineal, en donde buscamos uno por uno a ver si una persona está y no sabemos si está ordenada o no esa agenda. Supongamos que no está ordenada, ¿sí? O es un conjunto de contactos. Nosotros vamos a tener que buscar de principio a fin para saber si está. Entonces ahí tenemos que estamos recorriendo el problema completo en el orden de n. Si nosotros pensamos, el peor de los casos, ¿cuál es? ¿Sí? Que no encontremos al contacto o que el contacto esté al final, con lo cual tenemos que recorrer todo. Bueno, listo. Si el problema tiene n contactos, estamos recorriendo los n, ¿sí? Para encontrar si está o no el contacto en la agenda. En el mejor de los casos es que lo encontremos en la primera vez, en el orden de 1. Importante tener en cuenta acá es cuando tenemos bucles anidados, ¿sí? O cuando las cosas se empiezan a repetir. Hay algunos algoritmos donde tenemos bucles anidados y justamente ahí es donde puede empezar a suceder esto de n al cuadrado o n logaritmo de n. Ya les digo, lo importante lo estamos mencionando acá porque es una buena forma de evaluar cuándo un algoritmo es mejor que otro. Pero lo importante acá no es que nosotros tengamos que recordar esta notación. La verdad, introdujimos el concepto, ¿sí? Justamente porque no encontramos... estoy mirando acá a ver si se cayó el... No, está bien. Están dando. Yo te sigo. Más que nada, porque cuando tenemos que hablar de la comparación de los algoritmos es como la forma técnica y correcta de evaluarlos, pero realmente uno no está en el día a día cuando programa pensando en estas cosas, ¿sí? Uno en el uso cotidiano directamente está pensando cuántas veces se va a ejecutar los bucles o cuántas veces, qué tanto puede llegar a tardar nuestro programa si se encuentra en el peor de los casos que tiene que hacer todos esos bucles anidados y no sale correctamente. Entonces ahí es donde empiezan a venir los algoritmos y justamente en esta materia, en la 4, lo que nosotros vimos es cómo hay ciertos algoritmos que son mejores que otros cuando tenemos que realizar ordenamientos o realizar búsquedas, ¿sí?
Entonces es la forma técnica de comparar los algoritmos. Ahí Pero Carolina agradece, que fue la que hizo la pregunta. buenísimo. Que lo entendió. Espectacular, espectacular. Pero ya les digo, yo cuando empecé a ver lo de la teoría, surgió lo de la notación, recordamos que lo habíamos estudiado, pero la verdad lo estudié en la facu y me lo olvidé, y lo mismo le va a pasar a ustedes. Lo importante que tienen que hacer es quedarse con este concepto. Va a haber algoritmos que logran el mismo objetivo, ¿sí?, con mejores tiempos de ejecución que otros. Entonces, cuando ustedes están resolviendo su propio algoritmo, ver justamente esto, si es la forma más óptima, o encuentran una forma de resolverlo que sea un poco más rápida cuando se les da el peor de los casos. Más que nada, ese es el concepto. Estamos de vuelta en la materia viéndolo porque es la forma técnica correcta, técnicamente correcta, de evaluar un algoritmo con otro. Pero no es algo que en un trabajo les vayan a pedir que sepan esto. La verdad, en la cotidianidad del trabajo esto no se utiliza, ¿sí? Así que, Omicron, sí, es verdad. Sí, nos está dando, Es Fernando una lección. Es la variante del COVID. Bien. Muy bien. Juan Llavería. Que se perfecto. va Juan ahora. Mira, ¿cuál es el alcance de los arrays en C respecto a los tipos de datos que se pueden almacenar? Bien, el alcance de los arrays en C. Alcance de los arrays en C. Podemos almacenar en C, en los arrays, casi cualquier cosa. ¿Por qué? Porque podemos hacer uso de estructuras, ¿sí? Los struct que empezamos a ver, con lo cual podríamos hasta tener datos complejos, ¿sí?, representados dentro de un array. Que no se confunda, o sea, yo calculo que la pregunta viene por ahí, Juan, el tema ese del alcance, por ahí, de qué tipo de datos podemos guardar, pero si no, cuando hablamos de alcance, nosotros también estamos hablando de la variable que estamos manejando, ¿sí?, si tiene un alcance solamente en la función en la que estamos trabajando, o si se pasa por valor o se pasa por referencia. Algo empezamos a charlar de eso en las teorías, ¿sí? Ya a esta altura algo de eso hay. En la próxima materia, que es la materia 5, eso se va a ver mucho más en detalle, porque tiene que ver con eso, lo que vamos a empezar a trabajar. Los arrays son un caso especial. Si ustedes vieron, cuando nosotros pasamos parámetros de una función, estamos en main y declaramos una función y le pasamos parámetros a esa función. Cuando entran esos valores a la función, esas variables que nosotros le pasamos en la función, se pasan por valor. ¿Qué significa? Es una copia de la variable que tenemos en main. No es la mismísima variable. Si nosotros en la función le cambiamos los valores dentro de la función, cuando esa función termina y vuelve la ejecución, el flujo de ejecución al programa main, el valor que toma esa variable es el mismo que tenía en main, ¿sí? No pasa nada con lo que hayamos hecho en la función. Pero los arrays son un caso especial, ¿sí? Los arrays no se pasan por valor, que es el nombre conceptual que se le da, sino que se pasan por referencia. ¿Qué significa? Que cuando pasamos un array, en realidad le estamos pasando, ¿sí?, la referencia que tenemos donde declaramos ese array, y cualquier cambio que hagamos dentro de los elementos del array vamos a estar cambiándolos, ¿sí? Entonces eso es importante tener en cuenta, porque en la pregunta hablaba de alcance. Entonces, una cosa es el alcance que tienen las, digamos, cuando se habla de alcance en el concepto de variables y pasar por valor o pasar por referencia, ¿sí?, a funciones, y otra cosa es el concepto de qué podemos almacenar dentro de un array, ¿sí? Tipo de datos, todos los tipos de datos que ya vimos, más los tipos de datos que nosotros definamos por nuestra cuenta, ¿sí?, con extracts o con definición de tipo de datos, que también lo vamos a ver ahora en la materia 5. Vamos a avanzar un poquitito más sobre eso, que tiene que ver, el core de la materia 5 es la memoria, el manejo de memoria, ¿sí? Espero que haya quedado más o menos resuelta. Si no, siguen preguntando, chicos, no hay problema. Vamos a ir viendo alguna otra. Ahora abrimos, no hay más
preguntas almacenadas. Les preguntamos Bien. a los chicos de YouTube que nos hagan. Creo que yo había visto... A ver, déjame ver si había visto otra, por las dudas, ¿eh? No, la otra que vimos era... No, está bien. Era la del orden, que la busqué hoy para tener la filmina a mano. Así que... ese es un tema. Podríamos, si quieren, ver algún ejemplo. A ver, la pregunta es que puedo almacenar en un array un tipo de dato o varios tipos. No, varios tipos no. No. ¿Sí? El array, cuando nosotros declaramos un array, es el mismo. Exacto. Cuando nosotros hacemos la declaración, decimos básicamente un int, espacio, el nombre del array, los corchetes. Ahí ya estamos fijando lo que va a ser un array de enteros, ¿sí? O un array de strings o un array de contacto, ¿sí? Si es que estamos trabajando, por ejemplo, con un struct que definimos nosotros, ¿sí? Hay algún que otro ejercicio opcional que hicimos con eso. Se fija. Vamos a ver después que podríamos empezar a trabajar con estructura de datos, tanto la materia 5 como la que viene después, la 6, que vamos a ver estructura de datos, tienen que ver con la potencia que tenemos cuando manejamos memoria y estructura de datos, de empezar a mezclar algunas cosas, y vamos a poder lograr hacer esto, empezar como a mezclar dentro de lo que sería una estructura de datos similar a un array para la práctica o para lo que lograríamos en nuestro programa sería como un array, y que se podría llegar a hacer una mezcla de lo que estamos teniendo. El tema ahí, ¿cuál es? Que se empieza a complicar. O sea, si nosotros no sabemos, ¿sí?, qué dato es lo que estamos manejando, podemos llegar a tener un problema. Tenemos que poder detectar de alguna manera si estamos viendo un entero o un double, suponiendo que lo pudiéramos hacer dinámico, ¿sí? Con los arrays, tal como los hemos visto hasta ahora, no. Se podría hacer algo con el uso de memoria y el manejo de punteros, y empezar como a implementar una estructura de datos particular, que sería como un array, una lista enlazada, que enlace distintas zonas de memoria y demás. Pero es un poco más complejo. La idea es que por ahora manejemos los arrays como están, y vamos a ir viendo en las materias siguientes también ser como prolijitos en esto, ¿sí? Bien. Vamos a ver, por ahí lo que puedo hacer es mostrar algún ejemplo en pantalla de lo opcional. Algunos de los chicos habían arrancado, algunos poquitos, a hacer algunos opcionales. Sí, están con todo. Así que les voy a mostrar por ahí la solución al primer opcional de la materia 4 que pusimos unos cuantos, son como para que se enrosquen un poquito. Yo empecé, tengo los dos primeros programados, les soy sincero. Vamos a publicar la solución del 2 y en estos días voy a estar programando los otros. Igual los corregiste. Y Carlitos está haciendo la corrección. Déjenme ver, voy a abrir el Visual Studio acá en Windows. A ver si abrimos algún ejemplo. Visual Studio, ¿dónde lo tengo acá? Visual Studio Code, bien. Ustedes vayan viendo si tienen alguna pregunta en particular o algo que quieran que vayamos tratando, si algo se les ocurre. Yo mientras tanto voy a ir abriendo acá la carpeta, la materia 4, que debería ya estar sincronizada. Proyectos materia 4. A ver. Ahí estamos. Sí. Bien. Ejercicio opcional, comparar string. Ni me acuerdo este. Ahora voy a leerles el enunciado antes de cambiar. Vamos a ver acá. Materia 4, ejercicios finales. Y teníamos el primer opcional. Función de comparación de string. Ahora sí. Era básicamente volver a hacer, ¿sí?, o sea, implementar una función propia. Ustedes codificar esta función en un programa en C que haga lo mismo que hace String Compare, la strcmp, ¿sí? Esa función, le pasamos también el link a la documentación, pero básicamente, yo lo voy a abrir por aquí.
Vamos a ver, les voy a mostrar cómo lo tengo escrito por acá. A ver si me voy a la... Me voy a ir al escritorio. Vamos ahí, ejercicio opcional. Vamos a darle un poco al tamaño de esto. 150. Este era el primero. Codificar una función en C que implemente la comparación de dos strings. En C ya contamos con una función que resuelve dicho problema, strcompare. La función que tienen que implementar en este ejercicio es esa misma. Aquí vamos a ver la documentación. Creo que se las mandé en inglés, pero acuérdense que acá abajo, los que no lo llegan a entender, pueden cambiar el lenguaje. Pueden ir acá abajo a español, ¿sí? Ahí abajo. Creo que en inglés está un poco mejor y tiene hasta algunos ejemplos. Lo importante de esto es tener en cuenta que esta función devuelve un entero y devuelve un -1, un 0 o un 1, ¿sí? Dependiendo de si el primer carácter está antes lexicográficamente o está después, ¿sí? O si son exactamente iguales, ¿sí? Después, esta es un poco la idea. Entonces, ustedes tienen que implementar esta misma función y hacerlo con una función propia, obviamente. Después podemos reutilizarla o usar esa misma. Vamos a ver el código que hice yo. Déjenme abrir el Visual Basic Studio. Voy a cerrar esto y ahora acá... Ahí estamos. Buenísimo. A ver si subimos el tamaño de esto un poco más. Ahí va. Ejercicio opcional 1. Voy a abrir este. No lo voy a compilar ni nada porque esto está hecho en... vamos a cerrar acá. Fíjense qué es lo que hice yo en este programa, ¿sí? Implementé la función, comparar strings. Lo importante está en la función, obviamente, en el código de la función que está acá abajo. Ahora vamos a ir viendo cómo está implementada la función. Puse bastantes comentarios como para entender, ¿sí?, qué es lo que hace. Pero fíjense esta estrategia de cómo yo utilicé el programa main como para probar qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Directamente hice varios printf llamando a la función. Fíjense que escribí acá ciertas pruebas que son exactamente lo mismo que puse después acá, como llamé a la función, pero básicamente estoy haciendo esta estrategia. Es una estrategia que está como ya definida, es algo que existe dentro del mundo de la programación, que es, en castellano sería algo así como programación definida por los tests. En inglés es TDD, Test Driven Development, o sea, desarrollo manejado por el testeo. Pero básicamente, ¿cuál es la idea de esto? Nosotros tenemos que implementar una función, ¿sí? Y sabemos exactamente qué es lo que esa función tiene que hacer. Podríamos declarar la función, no implementarla en un principio, sino directamente hacer algo como escribir directamente acá un return. Supongamos que esto devuelve un entero. Entonces hacemos un return 0 directamente. Y rápidamente tenemos la implementación de nuestra función. Imagínense que esto no está y la función se termina en este lugar, ¿sí? Obviamente, esta implementación no está haciendo lo que estamos diciendo que tiene que hacer. Pero en un principio yo ya me estoy sacando de encima muy rápidamente el poder ejecutar mi programa, ¿sí?, en la consola y empezar a hacer distintas pruebas. Y escribo qué es lo que tengo que lograr y cómo se tiene que comportar mi programa. Entonces yo sé que, en este caso, cuando compare dos strings, que es hola con hola, me tiene que dar 0. Entonces llamo a la función y puedo ver el resultado y ver si esto es 0 o no. Lo mismo acá, fíjense, yo hice varios ejemplos. Entonces estoy comparando hola con chau. En este caso, ¿sí?, me va a dar un 1. ¿Por qué? Porque
chau es el que viene primero en el orden. O sea, da positivo cuando este está antes lexicográficamente, y da negativo cuando el que está lexicográficamente antes es el primer carácter, ¿sí? Podrían implementarlo distinto, podría ser al revés. En realidad no importa, digamos, si el positivo es uno o el otro, sino que funcione correctamente y en forma lógica, ¿no? Y probé otros casos. ¿Por qué? Porque fíjense en este caso como tengo un string hola, y acá tengo un string que arranca con hola, pero después sigue, ¿sí?, con otra cosa. Entonces lexicográficamente va a estar primero este hola, ¿sí? Y en este caso es al revés, ¿no? Estoy viéndolo. Fíjense que lo que yo hice fue probar muchos casos utilizando esto de decir, bueno, ya tengo mi función, lo escribo, ¿sí? Escribo los tests y obviamente todos los tests van a dar 0, con lo cual no me va a estar macheando, no va a estar haciendo correctamente las cosas. Pero en un principio yo ya sé que tengo que empezar ahora a programar la función sabiendo que ya tengo como las pruebas que tengo que hacer. O sea, esto es como decir, defino el contrato inicial de lo que quiero que suceda, ¿sí? Vamos a ver más adelante, al menos conceptualmente, esto que yo le decía, lo que es en inglés el TDD, el Test Driven Development. Existen librerías y utilidades, ¿sí?, que nos permiten ejecutar estas pruebas, y no es algo visual donde nosotros lo vamos a estar mirando y teniendo que comparar nosotros si lo que escribimos acá está bien, sino que hay como herramientas o distintas funciones que automáticamente nos van a decir que hay un error, o automáticamente nos van a decir que están bien y todos los tests pasaron. Pero el concepto es básicamente este. Lo estamos empezando a ver acá, medio ahí como metido ahí de costadito, como para que ustedes vean la filosofía que hay atrás de esto. Y básicamente la filosofía es decir, bueno, tengo que implementar una función que haga tal cosa. Ya pienso cuáles son los casos con los que la voy a probar, los desarrollo, los casos los escribo, estos casos con los que voy a hacer la prueba de mi función para garantizar que mi función ejecuta la lógica correctamente, y en principio hasta lo pruebo sin dar una implementación, directamente retorno cableado siempre lo mismo, y después empiezo a trabajar en la implementación de esto. Ya vamos a ir a las consultas que están haciendo chicos ahí por el chat, ¿eh? Bien. Entonces, ahí borré y vamos a ver qué es lo que hice yo en esta función. Lo que hice primero fue empezar a escribir los comentarios. Obviamente acá vemos todo el texto, ¿sí? Pero básicamente, por un lado, estoy obteniendo la longitud de ambos strings. Eso lo voy a necesitar más adelante. Y obtengo también la longitud más chica. Obviamente yo no lo pensé inicialmente así, sino que en un punto digo, bueno, lo que tengo que hacer es recorrer, ¿sí?, los dos strings, y tengo que ir comparando básicamente hola contra hola, en este caso, o hola contra chau, el primer string contra el otro string. Lo que nosotros vimos en esta materia es que los strings están implementados internamente como si fueran un array de chars, y que podíamos acceder a cada char particular utilizando un subíndice como si fuera un array. Entonces, nuestra función de comparación de strings tiene que hacer eso, arrancar desde el principio de los strings e ir moviéndose carácter por carácter y comparar uno por uno, ¿sí? Y ahí vemos si un carácter es menor o mayor, o sea, si está lexicográficamente antes que otro, ya podemos de esa forma darnos cuenta cuál es el carácter que va a estar antes, ¿sí? El carácter y por consiguiente el string. ¿Cómo lo pensé yo? Digo, bueno, tengo que recorrer ambos strings, ¿sí? Voy a recorrer ambos strings de principio a fin. Sabemos que lo podemos hacer eso con un for, con un bucle. Obviamente tengo que saber la longitud que tienen mis strings como para, obviamente, no pasarme, ¿sí? Cuando llego al fin del string, frenar la comparación. Empiezo a comparar y ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo pensé, digo, ¿qué es lo que tengo que hacer en el algoritmo cada vez que voy moviéndome string por string? Bueno, básicamente, si los dos caracteres, el carácter en el que estoy posicionado, arranco desde el principio. Entonces,
en el carácter en el que estoy posicionado en ambos strings, me muevo en los dos strings al mismo tiempo. En realidad voy a hacerlo así. Me muevo en ambos strings al mismo tiempo. Si ese carácter es igual, por ahora no puedo dar una definición, ¿sí? No puedo decir que uno es más grande que el otro, sino que hasta ahora son iguales. Entonces tengo que seguir al siguiente. Solamente en el caso que todo el string, ¿sí?, sea igual, solamente en ese caso puedo devolver un 0, ¿sí? Fíjense qué interesante este ejemplo. ¿Por qué? Porque en un punto yo pensé, ¿y qué pasa si un carácter es sola, pero el otro arranca igual, ¿sí?, pero tiene más caracteres? Bueno, son distintas los strings y uno va a ser más grande que el otro, con lo cual tengo que controlar esto. Y ahí me surgió este concepto. Para este caso particular, en el único caso en donde yo voy a retornar 0 en esta función de comparar strings es si todos los caracteres son iguales y además tiene el mismo tamaño o es idéntico, ¿sí?, que es en el caso de hola con hola. Todos los demás, por más de que este hola sea igual al comienzo de este hola, este tiene más caracteres, con lo cual ya el string no es el mismo y uno de los dos es el que lexicográficamente está delante del otro, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso como para entender la lógica, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo empecé a codificar la función, ¿sí?, empiezo a recorrer ambos strings comparando carácter por carácter hasta llegar al final. ¿Al final de cuál? Del string más corto, ¿sí? Porque si yo estoy posicionado, tengo los dos strings, ¿sí? Imagínenselo si lo tienen que dibujar, un string y otro string. Y tengo una flecha que me va a apuntar. ¿Qué puede pasar? Si los dos strings son iguales, está perfecto porque no me voy a pasar con la longitud de un string, ¿sí? Yo ya voy a estar en el final de ambos. Pero es muy probable que un string, ¿sí?, cuando yo utilice esta función, un string sea mayor, tenga más caracteres que otro. Entonces, si yo llego a comparar, ¿sí?, me llego a tratar de posicionar en un string en el que es el más corto, estoy perfecto. Pero si yo estoy comparando por el string más largo y me muevo, en uno voy a estar bien, pero en el otro voy a estar apuntando a cualquier otro lado y puedo llegar a tener hasta un error en tiempo de ejecución, ¿sí?, por estar yéndome fuera de los límites de mi array. En una de esas no pasa nada, porque nosotros vimos que podíamos como indexar en algún lado que no correspondía, pero donde tenemos la mala suerte de que estamos cerca del fin de la memoria que se le dio al programa para ejecutar y estamos accediendo a algún lugar erróneo, posiblemente también tengamos algún tipo de error en tiempo de ejecución y el programa se cuelgue. Entonces tenemos que controlar esto. No nos tenemos que pasar del array más chico, porque si del array más chico estamos apuntando hacia otro lado, bueno, ahí perdimos digamos, estamos generando un error. Es por eso, ¿sí?, que yo estoy obteniendo la longitud del string más chica, en este caso, ¿sí? Entonces, declaro una variable adicional, ¿sí?, y me fijo cuál de los dos cuál de las dos longitudes, si la longitud de S o la longitud de T es la que es la más chica, porque yo quiero recorrer hasta el más chico, ¿sí? Recorro hasta el más chico y después decido, ¿sí? Una salvedad, estoy utilizando sizeT, es un tipo de datos, lo van a ver, ¿por qué? Porque estoy utilizando la función strlen. Strlen no devuelve enteros, sino que utiliza un tipo de dato predefinido que es sizeT. Es básicamente lo mismo que un entero. Tomen en cuenta, tomémoslo de esa manera, es básicamente lo mismo que un entero, pero como yo después empiezo a comparar las longitudes, digamos directamente en vez de usar un int, en este algoritmo estoy usando un sizeT, pero es lo mismo. Al caso, digamos, de cómo lo estamos usando, es básicamente un número. Entonces, obtengo las dos longitudes y me quedo con la más chica. Para esto que les decía, para hacer el recorrido, ¿sí?, ciclar sobre los strings, pero no pasarme de la longitud más chica. Yo no sé cuál es el más chico, dinámicamente lo voy a saber, y ahí es donde yo hago mi comparación principal, ¿sí? Entonces, acá empiezo a ver
fíjense, la lógica como yo la escribí, ¿sí? Dentro del for. Estoy comparando directamente un carácter, el carácter que está en la posición en la que estoy en ese momento del recorrido. Si arranco desde el primer carácter, estoy en la posición 0 y empiezo a comparar la primera letra de cada uno de esos strings. ¿Cómo la comparo? Podría haber utilizado un igual igual, podría haber hecho distintos tipos de comparaciones, ¿sí? Obviamente mayor y menor. ¿Por qué mayor y menor? Porque sabemos que cuando comparamos dos caracteres, podemos utilizar el mayor y menor como si fueran números, ¿sí? ¿Por qué? Por esto que vimos en las materias anteriores de la comparación entre chars, que los chars internamente en realidad tienen un código entero que está representando su posición en el código ASCII. Pero básicamente compara un carácter y si S es menor que T es porque aparece lexicográficamente antes. O sea, yo podría estar comparando en S, en esta posición, tener una A y acá tener una Z y esto sería verdad y entraría en este punto. Fíjense que cuando ya yo encuentro que un carácter en mi ciclo, ¿no? ¿Por qué estoy pensando esto? Porque yo voy a seguir en el ciclo lo que dije al principio. Yo voy a seguir en mi ciclo, en mi bucle, moviéndome carácter por carácter mientras las letras en las que estoy comparando son iguales. Donde ya encuentre una letra que es diferente, yo ya sé que hay un string, o sea, ya los strings son diferentes y ya puedo decir cuál de los dos está antes lexicográficamente que el otro. En este caso, si la S es menor, yo retorno -1 porque sé que S va a estar lexicográficamente antes que T, ya porque este carácter me lo dijo. Si no se da ese caso, vuelvo a hacer otro if, ¿sí? Para ver si es al revés, si S está antes lexicográficamente que T. Entonces ahí retorno un 1, retorno un valor positivo. Y el otro caso, que es el else, directamente no es algo que yo esté escribiendo, sino que puse el else como un comentario. ¿Por qué? Porque es el caso en donde yo en realidad acá no voy a estar retornando 0, sino que tengo que seguir comparando con el resto de los caracteres para ver si todo el string es igual, ¿sí? Entonces, o al menos hasta llegar al fin del string más chico, ¿sí? Entonces, si el carácter es igual, yo tengo que continuar con mi bucle. Entonces, no hago nada, fíjense. Obviamente está comentado. Esto es como si no estuviera. Es lo mismo que tener así el código. Yo puse esta parte comentada como para que ustedes entiendan esta lógica. El else no se incluye porque directamente no hacemos nada y permitimos que nuestro bucle continúe porque lo que se está dando es que el carácter es el mismo. Cuando el bucle termina, ¿sí? Cuando el bucle termina, o sea, ¿qué puede suceder? Que termine la función. Cuando yo estoy haciendo un return, esto es una función, va a estar devolviendo ya este valor entero. Entonces ya tenemos una definición para el programa, ¿sí? Ya la función terminó. Pero si nosotros llegamos al fin del bucle, o sea, llegamos al fin de lo que es el tamaño del primer carácter, perdón, de uno de los strings, llegamos al fin del string más chico, eso es lo que tendría que haber dicho. Cuando llegamos al fin del string más chico, nuestro bucle, este bucle, va a terminar. Entonces, la ejecución sigue acá. Y ahí utilicé un poco de lógica para pensar qué es lo que estaba sucediendo. Si nosotros estamos en este punto de la ejecución, ¿sí? Sin que haya terminado antes con un return dentro de los bucles, es porque, ¿sí? S y T son iguales hasta ese punto, ¿sí? Puede suceder que uno de los dos strings tenga más caracteres que el otro. Entonces, si en este punto S y T, ¿sí? tienen la misma cantidad de caracteres, o sea, hola y hola o chau y chau, si tienen la misma cantidad de caracteres, yo salí de mi bucle, ¿sí? Comparando todo y yo ya sé acá retorno 0. Esto no es la única forma de hacerlo, ¿sí? Estoy pensando, les estoy explicando cómo yo pensé esta lógica. Ahora, ¿qué es lo que sucedería si ahora un string tiene más caracteres que el otro? Hasta ahora no sé cuál es ese string, con lo cual acá lo que hago es comparar justamente qué string tiene más caracteres con ls y lt, que es lo que yo inicialmente
tomé la longitud de S y la longitud de T. Entonces, si la longitud de S es menor, es porque S aparece lexicográficamente antes. Ahí ya lo termino considerando. Este es el caso de hola y hola mundo por el otro lado, ¿sí? S es más chica, aparece antes lexicográficamente. Y cuando pasa, podría haber puesto un else. Acá también, acá podría haber hecho así. Podría haber puesto un else. Perdón. Ahí, podría haber puesto el else de esta forma y haber puesto esto aquí, ¿sí? Pero es más de lo mismo. El caso que yo hice recién, bueno, logra exactamente lo mismo en la ejecución. Entonces, esta es un poco la lógica que seguí con este programa, ¿sí? Veamos si tenemos alguna. ¿Pudiste ver si hay alguna consulta específica de esto o de algo más? No, particularmente, sí, del tema de arrays. Bien. Por eso te la hago, porque después hay otra un poquito más de la materia 3, pero esta dice, ¿se puede usar el mismo array en diferentes funciones? El mismo array en diferentes funciones. Sí, podés usarlo tranquilamente. O sea, vos podés declarar tu array en main, claro, y pasarlo a varias funciones distintas, tranquilamente. Es más, yo estoy trabajando en la solución que para el ejercicio opcional 2 de esta materia definí un array para la agenda, ¿sí? En ese ejercicio se les pide implementar con una struct una agenda y definí un array de una longitud fija, agenda, y estoy haciendo distintas funciones. Una función para agregar contacto y otra función para mostrarlos. Y le paso a ambas funciones el mismo array, ¿sí? Y no está generando una copia, que es lo que decíamos hoy. Se pasa por referencia. Ahí estamos utilizando el mismo array. Bien. Vayan pensando si les queda alguna duda de esto. Yo voy viendo alguna de las otras consultas. Yo tengo problemas con el ejercicio final 2 de la materia 3. Al usar el string argv con argumentos que ingreso por línea de comando. Intento ingresarlo a las funciones realizadas en el ejercicio 1 adaptadas y no hay manera de compilarlo correctamente. Bien, incluso intenté copiar los argumentos de entrada a otro arreglo. Lo muestro por pantalla y eso lo hace de manera correcta. No puedo avanzar con eso. Bien. A ver, déjame ver. Vamos a hacer así. Vamos a abrir la solución. ¿Me dijiste? Ejercicio, tirame porque lo debo tener acá. Materia 3 dijiste, ¿no? Materia 3, ejercicio 2. Vamos a abrirlo directamente. Materia. Una solución. Sí, lo tengo que haber hecho, a ver. Sí. Materia 3. Don't save. Vamos a ver acá. Y esto, a ver si le puse ejercicio. ¿Qué es lo que hacía esto? Esto hacía esto. No estoy mostrando nada. Me tengo que cambiar acá. Calcula el promedio de una serie de números enteros pasados como argumento de línea de comando. Promedio CMD. Que capturar algún carácter no válido. Bien. Y lo mostraron. Perfecto. Debe ser esta, ¿eh? Vamos a cerrar acá y vamos a cerrar acá para que se vea mejor. A ver. Convertir entero, convertir dígito. Bien. A ver si estoy bien. Voy a mirar rápido, ¿eh? Convertir entero, convertir dígito. Main. ¿Y main qué hace? Calcular el promedio. El promedio de las notas es tanto. Vamos a hacer una cosa. Nada más que por las dudas que quiera ejecutar. Bueno, ahora no. Pues si lo queremos ejecutar lo vemos. Pero era este, ¿no? Sí. Convertir cada nota. Bueno. Vamos a ver ahí. Tengo dos funciones. Por ahora no me voy a enroscar con cómo están implementadas cada una, ¿sí? Tengo convertir entero y convertir dígito. Vienen de programas anteriores. Las copié y las pegué directamente. Tengo convertir entero acá, convertir dígito acá. Bien. ¿Y acá qué es lo que estoy haciendo? En main, int argc, que me da la cantidad de argumentos y los argumentos que le pasé. Bien. Declaro una variable acumuladora, ¿sí? Suma igual a 0, la inicializo.
inicializo el bucle en 1 para saltearme el primer argumento que se corresponde con el nombre del programa. Entonces fíjense, este bucle arranca en 1 y me voy moviendo hasta que, mientras, digamos, no me pase obviamente de la cantidad de argumentos que tomé. Eso es el bucle. ¿Qué es lo que hago? Bueno, obtengo por un lado, convierto el entero que estoy mirando en ese momento. Argv de i lo que tiene es un string, ¿sí? Se lo paso directo a convertir entero, después vemos cómo funciona. Yo acá estoy devolviendo, ¿sí? Un valor negativo, ¿sí? En el caso de que haya un error en la función convertir entero, ¿sí? Eso es como está funcionando. Fíjense que le puse como una pequeña documentación y digo, convierte el string pasado por el parámetro num, que es num_str, a su valor entero correspondiente, valida que sea realmente un número. Estoy devolviendo un -1 por la lógica esta. Estoy devolviendo un valor negativo, ¿sí? Cuando no es un entero válido. Podría estar recibiendo algo que sea un carácter, ¿sí? Y ahí estoy devolviendo un valor negativo. Si convierte bien, directamente voy acumulando en suma, voy acumulando ese número, ¿sí? Y después, el cálculo del problema es bastante simple. Lo hago con un float y divido suma por la cantidad de argumentos menos 1, ¿sí? En realidad, porque ahí tenemos uno de los argumentos, en realidad no va a ser una de las notas, sino que es el nombre mismo del programa. Déjame pensar. Sí, cantidad de argumentos 10, pasé 9 notas y el décimo es el nombre del programa. Exacto. Y ahí es como hace el promedio. Ahora, tenemos lo siguiente. Convertir dígito era bastante simple, ¿sí? Convertir dígito tenía que ver con esto de utilizar el código ASCII entero, y nosotros sabíamos que el valor 0 arrancaba en 48, el ASCII creo 48, entonces lo que estamos haciendo acá es, por un lado, validar que realmente el char que le estemos pasando sea un número. Entonces tiene que estar entre 0 y 9. Esta es la lógica que tenemos ahí. Y si es realmente así, lo que hacemos es, al carácter que estamos, a lo que tenemos en dígito, le restamos 48. Sabemos que esto, como los chars están implementados internamente, tienen una correlación con un entero, básicamente le estamos restando ese número y nos va a dar el 0 o el valor que sea del 0 al 9, nos va a estar dando el valor que corresponde como un entero. Esta forma de trabajar. Ese es el convertir dígito cuando estamos trabajando con un char, que venía como acarreado de otro ejercicio. Y ahora, convertir entero, ¿cómo está funcionando? Bueno, convertir entero lo que hace, fíjate que le estoy pasando un string, ¿sí? A esta función. Le paso el string entero que viene en el argumento. Y ahí hago el recorrido. ¿Esto cómo lo hago? Recorro, ¿sí?, el dígito posición por posición. Y acá empiezo a hacer como un cálculo. O sea, cada posición de este string, si nosotros pensamos en la clase que vimos los números binarios, que fue la primera, habíamos visto que los números binarios tienen como un valor de posición en cada número. Bueno, lo mismo nos está pasando con el sistema decimal. Nada más que el valor que toman cada número, nosotros sabemos que cada dígito puede estar entre 0 y 9, pero la posición en la que estamos, la primera arrancando desde el más a la derecha, esa es la posición de las unidades, ¿sí? Vale lo que vale ese dígito. Cuando ya nos movemos una posición a la izquierda, es la posición de las decenas, y ese va a valer por 10. Entonces es el dígito multiplicado por 10, y eso es el valor que toma, que representa esa posición, ¿sí? Entonces, y fíjense que lo que estoy haciendo es, esto es un string que lo tengo que recorrer, ¿sí?, para ir convirtiendo carácter por carácter a su número, y además otorgarle el valor que corresponde de unidad, decena, centena, unidad de 1000 y así como sea. Pero fíjense que nosotros,
para hacer eso mentalmente, arrancamos desde el más a la derecha. Y esto es un string que en realidad estamos acostumbrados a recorrerlo al revés. Nosotros arrancamos el principio, el 0 sería como el último número y no sabemos cuántos números va a tener. Podría tener 3, 4 dígitos o podría tener más y seguir siendo un valor entero, con lo cual nosotros no sabemos la cantidad de dígitos que vamos a tener y no sabemos si tenemos, en ese caso, si arrancáramos desde la posición 0 hasta la última, cómo trabajaríamos. Entonces lo que yo estoy haciendo es recorrerlo al revés, ¿sí? Empiezo desde el último. ¿Y cómo hago eso? Bueno, tomo la longitud, ¿sí?, de ese string que tengo que convertir completamente a un entero. Tomo la longitud de ese string. Supónganse que son 3 caracteres. Entonces arranco desde el último. Si lo pensamos como un string, el último estaría a la derecha, para ustedes. Estaría a la derecha y arranco desde ese, ¿sí?, uno por uno y vuelo. Entonces empiezo a decrecer en lugar de incrementar. Fíjense que este bucle logra eso. Arranco desde el último, que es longitud menos 1, porque sabemos que nuestros arrays y por lo tanto los punteros a carácter dentro de string arrancan de 0 y terminan con la longitud menos 1. Entonces arranco desde longitud menos 1. Fíjense cómo declaro. El primer elemento es i es igual a, en vez de ser igual a 0, es igual a el último índice que voy a tener en ese string. Mientras i se mantenga arriba de 0, ¿sí?, o igual a 0, sigo, porque yo voy a estar decreciendo. Voy a estar moviéndome desde el último hacia el primero, ahora al revés. Entonces el i hago un i menos menos en vez de i más más para ir moviéndome. Y básicamente con eso resolví el poder moverme dígito por dígito en el string, empezando desde el último. ¿Por qué? Porque el último es el que nosotros sabemos que arrancamos con el valor de los dígitos y después sabemos que son decenas y después sabemos que son centenas y después unidades de 1000. Entonces, lo primero que hago por cada iteración del bucle, por cada dígito que tengo, es convierto ese dígito, ¿sí?, a su representación en entero. Acá me quedo, es solo ese dígito, le paso solo ese char, ¿sí?, y utilizo convertir dígito, que ya la tengo resuelta. Y ahí tengo el valor del dígito. Pero a medida que me voy moviendo en mi string, ¿sí?, de derecha a izquierda, yo sé que el primero es unidades, con lo cual toma el valor de la posición es el valor que tiene ese dígito. Cuando me muevo, ya estoy en el valor de los dieces, como se dice ahora. Después estoy en el de los cienes, después estoy en el de los miles, en el de los 10.000, en el de los 100.000 y así. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, yo, fíjense, utilicé otra función que la inicializo por fuera del bucle, ¿sí?, el valor de la posición. El valor de la posición va a ser o un 1, que es ese subíndice, ¿se acuerdan? En la primera materia que nosotros teníamos arriba de nuestro número, teníamos el 1, el 10, el 100, el 1000. En binario teníamos el 1, el 2, el 4, el 8. Y utilizamos ese valor para hacer el cálculo del dígito. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy poniéndole la multiplicación, en este caso como está inicializado el 1, ¿sí?, creo que hasta no era ni siquiera necesario hacer este if. Directamente multiplicamos el dígito en el que estoy parado por el valor que corresponde a esa posición y ahí yo ya tengo el valor que corresponde a la posición completa y lo voy sumando en suma, ¿sí? Esto es un poco la lógica que hay atrás de esto. Lo expliqué, me tomé todo el trabajo de explicar esta solución. Esta solución les aparece si ustedes entregan su trabajo. Si se quedan bloqueados, ahí le voy a decir, por ahí lo que pueden hacer. ¿Tiene forma de entregar varias veces? Sí, ¿no? Sí, se puede poner. Bien. Que puedan editar la entrega. Sí, eso lo pueden hacer. Bien. Y ahí, claro, estoy haciendo lo mismo, pero el problema es que cuando entra a convertir entero ya entra como un carácter diferente. Incluso cuando lo quiero mostrar por pantalla, si no es válido, me muestra cualquier cosa. Bien. Podríamos hacer... Podríamos o compartir tu pantalla si querés directamente presentar vos. ¿Lo encontraste? Joya.
Y dice, ya encontré el error. Bueno, ¿viste cómo Bueno. el ir viéndolo ahí suma? Cuando pasan eso hay varias opciones. Una es, genial que lo hayas encontrado. Entregar el ejercicio. Fernando me hace reír, Un genio. No me animé a entregar por dignidad, no, dice. No pasa nada. No pasa nada. Podemos entregar y que nos muestre la respuesta y ahí No pasa nada. ver, digamos, y después reentregarlo, Ya. corregir. Deberías aprender. O la otra es directamente manden un thread ahí en el foro y dicen, no me sale, lo vamos a ver, lo que hice hasta ahora es esto, ¿sí? Y nos pueden hasta tiren el código ahí directo, pongan el código, adjúntenlo y nosotros lo miramos y podemos ir guiando. El otro día hicieron alguna pregunta con un ejercicio que no era era el de... Sí, era anterior y quedó solucionado, lo pudieron solucionar. Y medio como que lo guiamos, no le dimos, o sea, no estaban pidiendo tampoco la respuesta final, y medio guiamos ahí y por ahí sirve. Pero ahí donde se les complicó, porque ¿qué es lo que sucede? Para los que son nuevos en todo este tema de programación, que es la idea, que esto está hecho para la gente que no sabe absolutamente nada, que no programó nunca antes nada en su vida, es una forma de pensar diferente, ¿sí? Y es como que tenemos que empezar a cambiar o empezar a pensar algorítmicamente. Y es lo más normal del mundo que nos sucedan estas cosas de que de repente no sabemos cómo pensarlo o cómo solucionar las cosas. Y de vuelta, es normal y para eso están los profes o empezar a tirarles algún tipo de solución. Cuando ustedes ven el código de alguien que ya lo resolvió, dicen, fíjate, lo pensó de esta manera. Y ahí empiezan como a aprender las formas de ir solucionando y después se les empieza a hacer un poco más natural el encontrar soluciones algorítmicas. Así que... se van grabando en la cabeza. Se lo van grabando en la cabeza. Para las próximas consultas, los webinars vienen bárbaro para hacer esto también. Yo poder guiarles, mostrarles la solución medio por arriba, ustedes véanlo. La idea es siempre, bueno, nos pasó que en estos los opcionales últimos no están todos solucionados, pero no sabía cómo resolver la suma, buenísimo. Claro, bueno, fíjate, ahí tiene que ver también, ya va más allá de la programación y es empezar a encontrarle la vuelta, cómo hago el tema de... Sí, buenísimo. Convertir un dígito está bárbaro. ¿Cómo hago para convertir todos? Evidentemente tengo que reutilizar convertir dígito. Hasta ahí podemos medio sacarlo del ejercicio. Pero después está como en esto de decir, puedo asignarle los valores que toma cada dígito dependiendo de unidad, decena, centena. Y ver cómo resolver eso algorítmicamente. Los ejercicios estos por lo general están pensados de esa forma, como cuestan un poco y empiezan a tener esta cosa de cómo resolver. Por lo general se resuelven en 1 o 2 bucles y hay que inicializar alguna variable y encontrarle la vuelta de esta manera. A ver. Algo más podemos ver. Lo puedo dejar como en pantalla un poco más esto. Sí, ahora preguntamos, ¿sí? chicos. Voy a achicar un poco como para que se vea como el convertir entero completín. ¿Sí? Ahí medio como que está. Vamos a ponerlo. Me voy a borrar yo de la... Me hace reír Fernando. Estoy tapando el código. Me voy. Me voy acá. No, ahí no. Y unos mates con el patito. Dice. Claro, exacto. Te tomás unos mates con el pato y adentro. O el mono. El mono es fantástico. Y Martín dice que me voy. Martín nunca había visto programación, es totalmente nuevo, la teoría la entiende muy bien y le cuesta bajar a la práctica. Pero Martín viene bien igual, va en la materia 3, ya casi la termina. Bien Martín. Genial, genial. Bueno, así que ahí está el código completo de la función, como para que tengan una idea. Y si quieren más o menos tomar nota, no entregar. Pero igualmente esto Tienen doble entrega ahora. Bien, buenísimo. Pueden entregar doble veces, así que no hay problema. Yo se los corrijo, ven el código y vuelvan a hacer el código otra vez. Perfecto. No hay problema con eso. Así que...
con la idea, o sea, en el peor de los casos pueden llegar a hacer algo como eso. Pero la pregunta en el foro va, si no, preguntan en el foro y vemos No, de ir guiando por ahí. Así que bueno, espero que les haya servido. Espero que les haya gustado, como dicen los... ¿Quién era? Había uno que decía, Sí. espero que les haya gustado. Podríamos hacer un stream de juegos. En el próximo webinar jugamos algunos fichines. Nos relajamos. Los invitamos. ¿Les gusta jugar? Seguro les gusta jugar. ¿Alguno es gamer? ¿Alguno es gamer? ¿Algunos gamer acá? Diego es gamer, A mí me gustan los fichines. Bueno, igual seguimos acá. Les dejamos que piensen. Preguntas, consultas. Acuérdense que cualquiera que se anime entra al Meet y da para charlar y compartir pantalla, compilar, ver la compu de los demás. ¿Me explico? Buenísimo. TP2. Sí. Estaba trabado. Tal cual, jamás. Sí, a la práctica, sí, dice Martín ahí. Cuesta bajarle un poco la... Es una lógica. La lógica, sí. Tiene su vuelta de rosca el tema. Déjenme ver que estoy acá. Bueno, nos volvemos a... Vamos a darle cámara a Carlitos también. Acción, ahí vamos. Buenísimo. Bien. ¿Hay alguno que le haya quedado algo en el foro colgado? Quake 2 a full. El Duke Nukem. Me parece que Fernando tiene es de Duke Nukem también, ¿no? Sí, tenés pinta. Decís Quake 2 y a mí yo ya me ubico con Duke Nukem. ¿Cuántos años? Duke Nukem es post 40. Un montón. Fernando, ¿qué edad tenés, Fernando? 40 y pico, ¿tendrá? 30 largo. Estamos allá, que grande. Vamos a hacer. A fin de año hacemos para relajarnos. Para despedir el año. Despedimos el año virtualmente. 48, parecés más joven. Estás muy bien. Sos un pibe. Es un pibe, sí. Uno más grande que vos y bastante más chico que yo. Ya me están dando calor los pelos. Después, bueno, estuve haciendo el otro y justo el de la agenda. Sí, está la resolución, pero se los dejo todavía, es opcional, vamos a dejarlo ahí que lo piensen, se lo pueden compartir entre ustedes también. Los que están acá no lo resolvieron todavía. Los que resolvieron no están acá. Bien. Que piensen un poquito. Sí, hoy vimos, ¿no? Ya no sé ni lo que hicimos de media hora. Vimos uno, ¿no? Mostraste vimos uno opcional. Vimos uno opcional. Genial. Bueno, niños. Si quieren tener más consultas, seguimos acá. A ver, todavía no nos comimos ninguna consulta, ¿no? Porque el chat se mueve y no ya estuve revisando. No quiero que nos hayamos comido nada. Claro, Julián quedó claro. Vuelvo Onda al Sonora tema también, que Joaquín. Perfecto. Quedó claro lo de Omicron, bien. Buenísimo. Quedó claro que no sabemos de letra griega con el No tengo la menor idea. Genial. Alma también lo solucionó. Estudiamos filosofía Alma nosotros, pero no en griego. No. En castellano. En el año 96. 90. Sócrates, Platón, Aristóteles, todo eso sí, pero 95, en castellano, nada de griego. 96. Filosofía. ¿Qué quería ver yo acá? Bien. Teología. Qué grande. Bueno. Estaríamos. Ahí estamos. Esto igual lo vamos a subir en un par de días, está subido. Esto sí, queda subido. Como material. Así que no se preocupen, como hacemos siempre. Bueno, gente, les agradecemos mucho que hayan venido. A codear
como dicen ustedes. A codear, qué grande. Y estamos, ¿no? Vamos a ver si no hay nada más. Bueno, quedará subido a YouTube. Sí. Y de ahí en breve. Y después queda también en la plataforma, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, chicos, Nos gracias estamos por todo. Nos estamos viendo. Muteamos. Nos vamos. Nos vemos en el próximo. Adiós. Hasta la próxima.